Así comenzamos este año 2022 con un poco de nieve, diría yo con un poquito de nieve nada más, pero pueden ustedes observar qué feliz nos encontramos aquí con esta nieve caminando y muchas felicidades para todos ustedes. Disfruten del programa. Buenas noches de nuevo en GK, en este su capítulo número 91 de la terapia musical, temas de desarrollo personal con algunos consejos y también temas general para la vida, para el desarrollo de la vida y para su bienestar. Para mí es un placer este segundo programa del año 2022. De nuevo, muchísimas felicidades y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Recuerden que este programa lo hacemos todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey. Y dependiendo de donde usted viva va a ser una hora más o una hora más. También les quiero recordar que tenemos a partir de este programa la opción de usted poderlo escuchar y ver en inglés, solo cambiando el subtítulo en su pantalla de su teléfono smart o su computadora. Así que espero le guste. Muchísimas bendiciones. Espero le guste este capítulo número 91 en GK. En nuestro primer tema de desarrollo personal, quisiera hablarle de un tema el cual es muy aceptado hoy en día para nosotros conversarlos con la juventud, con nuestros hijos o allegados y aquellos que son maestros con sus estudiantes. Y el tema es de no seguir la corriente. Y cuando me refiero a no seguir la corriente es cuando se junta con amigos o personas que usted identifica que no son lo apropiado para un futuro mejor para usted o para los suyos. No seguir la corriente, a mi entender, quiere decir que si usted tiene las condiciones de ser una persona con un futuro brillante en el futuro, y usted está en grupos con amigos o allegados que solo están en cosas que no se deben estar, demasiadas fiestas, alcohol, drogas, cosas que no valen la pena, y que nosotros somos personas inteligentes y podemos identificar cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. De que nos hagamos los chivos locos, como quiere decir que nos tapamos los ojos y somos entonces seguidores, seguir la corriente para ser aceptado en los grupos de amistades o en el grupo social donde usted se desarrolla. No creo que sea lo mejor, porque seguir las cosas aún sabiendo que no están bien lo va a llevar a lugares que usted no quiere saber, porque no va a tener manera de salir de ellos. Puede caer en drogas, puede caer en hacerlo mal hecho, puede caer hasta en robar. Y cuando le digo estas cosas, no es aumentando el significado o a lo que puede usted llegar, porque nosotros comenzamos pequeños en todo y no sabemos dónde vamos a llegar cuando nos juntamos con las personas que no son los más buenos, cuando nos juntamos en los grupos que están haciendo cosas no debidas, y nosotros entonces, por ser parte del grupo, que a lo mejor usted es una buena persona en todo el sentido de la palabra, y entonces usted, para ser aceptado en el grupo, tiene o debe seguir las cosas que hacen, y para no estar fuera del grupo, entonces usted decide ser un seguidor de esos individuos, y el resultado puede ser catastrófico, porque lo peor es hacer cosas mal hechas que usted sabe que no son lo apropiado para usted, y por ser aceptado en esos grupos usted lo hace. Puede ser que entonces usted se arrepienta de por vida, porque a veces seguimos cosas que no son buenas, que son tremendamente malas para su seguridad, para su futuro y para su familia en general. Porque por usted probar droga por primera vez, robar por primera vez, hacer cosas indebidas, a lo mejor usted entre trago, entre cosas que no debió hacer, se le vuelve un hábito, porque
quiere seguir en esos grupos, quiere seguir en esa vida e inconscientemente lo está haciendo porque no o nadie de ese grupo, amistad o familia le dijo: fulano, prensejo, no hagas eso porque ese no eres tú. No debes estar en ese grupo porque las consecuencias pueden ser fatales para usted. No seas un seguidor. Sé tú mismo, piensa, balancea tus ideas y tu razonamiento para que haga las cosas lo mejor posible. NGK. Y en nuestro primer tema de terapia musical, o de música en general. El volumen de la música mientras manejas. A veces andamos solo manejando, cualquier persona, puede ser un adulto, yo, la juventud, en grupos. Vamos a un viaje, vamos a llegar a un destino donde vamos a pasar un rato bonito con la familia o con amistades, una fiesta, acto social, al trabajo. Y a veces ponemos esa música tan alta. Y lo que pasa es que a veces la música es tan poderosa que así como puede traernos cosas tan bonitas, con resultados tan positivos, si estamos manejando, escuchamos una música con un volumen muy alto, puede ser que entonces esa música lo desconcentre con usted como chofer. ¿Y qué pasa? Que en 3 segundos, un segundo que usted se descuide, en 3 segundos que usted se descuide, puede pasar algo catastrófico, tener un accidente, usted fallecer o algunos de los compañeros que tiene en el carro fallecer. Y solo por no tener cuidado con ese volumen, porque la música tiene ese contagio que seguimos, nos bailamos, nos expresamos, cantamos, y al cantar entonces perdemos la concentración en lo que estamos haciendo. Mucho cuidado con ese volumen en el carro. Cuando se monte un carro y tiene un chofer que pone ese volumen tan grande, amablemente, bondadosamente puede pedirle que baje el volumen, y lo mejor, lo más apropiado es que tenga una música que no desconcentre lo que está haciendo. NGK. Espero les esté gustando este programa, este capítulo número 91 de la terapia musical, desarrollo personal, con consejos y temas en general para el beneficio del desarrollo personal. Espero les guste, que nos llamen. Siempre dejamos el contacto en nuestra pantalla, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para cualquier pregunta, cualquier tema que usted quiera escuchar. Nosotros hacemos lo posible para desarrollarlo y ponerlo en uno de los programas que vienen. Así que denle un like si te gusta, solo si te gusta. También suscríbase si no lo has hecho, porque eso nos motiva a seguir cada semana con este programa. Suscríbase y mándeselo a las otras personas para que usted entonces también participe con el desarrollo de este programa. NGK. Consejo número 1 de la noche. No tengas miedo en decir la verdad. No importa cuando se te pregunte algo, decir la verdad, porque a lo mejor diciendo una mentira, en ese momento usted alivia algo para usted o para el grupo o para la persona que le está preguntando. Pero al final del túnel, cuando usted no dice la verdad, el problema es mayúsculo y entonces usted pasa como una persona que no es honesta, que ha pensado solo en el momento y no en el futuro. Porque la verdad es la verdad y la mentira siempre se descubre. Y es mejor andar con la verdad, porque así usted se considera una persona honesta, una persona pulcra, una persona que va con lo del bien, para el bien, sin importar si tiene que decir la verdad en el momento, no solucionar o herir a otras personas para que ellos salgan beneficiarios. No lo hagas. Ve con la verdad. NGK.
nuestro tema general, apropiado para el comienzo del año y apropiado porque apenas terminan las Navidades, el día de Santa Claus, el día de Nochebuena y el día de los Reyes Magos. Y muchos niños les preguntan a sus padres: ¿y por qué Santa Claus y los Reyes Magos no me trajeron juguetes? Le preguntan a su mamá, a su papá, a sus hermanos mayores. Es penoso que en el mundo no todos o no todas las familias tienen la capacidad económica de poder suplir los gustos y los deseos de los niños para que el viejo Santa Claus o los reyes les traigan sus juguetes o sus regalos que ellos añoran con mucha ansiedad. Como niños, son niños que creen en lo que nosotros los padres le decimos: Santa Claus, los Reyes Magos. Pero la verdad y lo real es que esas cosas, esos regalos, son el resultado del trabajo fuerte de los padres, de los parientes, todos aquellos que crían esas personitas. Y entonces a veces la pobreza, las calamidades, la falta de trabajo, la falta de lo social que ayude a las personas pobres, hace que cuando vengan esos días tan bonitos para los niños, el niño Jesús, el 24, los Reyes Magos, no haya el dinero para comprarle, para suplirle los regalos a esos niños. Entonces, cuando amanece y ven esos niños jugando con juguetes, y ellos no tienen esos juguetes, en la mente de esos niños ellos se preguntan: ¿y por qué a mí no? Lo triste es que esos niños no tienen nada y están jugando visualmente con lo que los otros niños juegan. Y no es posible, con tanta riqueza que tenemos en este mundo, que haya niños que no le toque ni aunque sea un regalito de $1. Vamos a poner nuestro granito de arena todos en el mundo, todos como familia, como persona, y ayudar a aquellos que nosotros identifiquemos que no tengan ese pan nuestro, que no tengan esos regalitos para sus niños, porque nosotros sí sabemos cómo están nuestras amistades, porque cuando hay chismes no las sabemos todas. Cuando hay pobreza, cuando no está ese pan, ese plato diario, el desayuno, la cena, los uniformes, las cosas que necesitan esos niños, vecinos de nosotros, o familiares, o allegados, nos hacemos el chivo loco. Y digo nos hacemos, porque somos todos culpables de esto. Cuando identifiquemos familias que no tengan lo económico para suplirle a sus hijos la comida, los regalos, ser buen humano, ser buena persona es darle la mano, compartir lo poco que usted tiene y así ayudar al prójimo. En GK. Espero le haya gustado este capítulo número 91 de la terapia musical, desarrollo personal y temas con consejos. Esperando que si le gustó, denle un like, solo si le gustó. Compártalo y si no se ha suscrito, hágalo, porque eso, como decimos siempre, nos motiva a seguir en adelante. Todos los domingos a las 8 de la noche aquí en New Jersey, Estados Unidos. Y dependiendo de donde usted viva, va a ser una hora más o una hora menos. Quiero recordarle que a partir de este programa todos los capítulos tienen la opción de escucharlo en inglés. Solo tienen que ir a su computadora y presionar el caption, que es el subtítulo para ustedes en español, y cambiarlo al idioma donde usted prefiera. Puede ser en inglés o el idioma que usted quiera escuchar. Nos vemos la próxima semana en el capítulo número 92. Muy buenas noches.